Radio H. Arrancamos Buster Recortado, hoy sin el Capo y Tutti Capi, el más capito, sin el más capito, así que 8:10 de la noche aquí en Radio H vamos a hacer un gran programa hoy, el más capito. ¿Lo vamos a repetir muchas veces? Sí. Más capito, más capito. Estoy autorizado a decir más capito. A decir más capito. ¿Qué marca? ¿Marca qué? Loco, a ver, el manual de la AFA y la publicidad de TIC me habilita, me habilita a hacer lo que sea. Y aparte te enseña a levantar minas, yo no sabía, voy a ver si lo consigo. Voy a comentar quiénes son los que hoy hacemos el programa. Está mi amigo periodista y sobre todo amigo Larry Levy. ¿Cómo va, Larry? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Mi amigo y también es combatiente Silvio Katz. Me gusta decirte excombatiente porque... O combatiente, vos preferís combatiente. Yo digo veterano, porque yo sigo combatiendo, si tenés razón. Exactamente. Y más me gusta cuando me decís amigo y no me decís más capito. Eso me gusta más. Bien. Y el comunicador y cineasta Claudio Pose. ¿Cómo va, Claudio? Un pajarito, ¿no? Sí, Sí, pero puede estar en todo lado. Usted en todo lado. Acá soy como la mugre, o Dios. Oh, Dios, bueno. O Dios. Puede llegar a ser lo mismo. Exactamente. Tenemos un debate filosófico interesante, ¿no? Dios no ha muerto, es la mugre. Así que sí. O sea que a Dios lo ponemos abajo de la alfombra. Bien. ¿Cómo hemos llegado a...? Mi ateísmo puede ser incorrecto. Y vamos a ver militante. Sí, yo gracias a Dios también soy ateo. Sí. Me gustan los religiosos que quieren sacarte el mote de ateo. Entonces te dicen, por ejemplo, no, yo con muchos amigos religiosos, no, porque yo soy ateo. No sos ateo, sos agnóstico. Claro. ¿Por qué pones el mote? No tengo Dios, sin Dios, ateo, sin Dios. No, sos agnóstico, te dicen. ¿Viste? ¿Y por qué? Doble apellido, listo. Claro, y bueno, pero la gente le gusta clasificar. Sí. ¿No? He notado que Pero no te dejan realidad clasificar a vos mismo. lo que hace la clasificación. Claro, es que la No le clasificación... importa lo que Es vos el digas. traslado de la duda. A ver, Es decir, ¿cómo? ellos están convencidos, pero hay un elemento, un mínimo de duda. Sí, Entonces te lo verdad. transmiten a vos, que estás seguro de que no crees. Sí, la tuvo Cristo en la cruz, vamos a decirlo, Totalmente. ¿no? Cuando le dice que no se quiere bajar de la cruz, no, hay un momento que duda Cristo. Sí, cuando le dice padre, le dice, no. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? A mí, ¿no? Porque a mí, bueno. Es que la ciencia es Ahora entiendo, dudar. perdón, ¿no? ¿Por qué Claudio es comunicador y no catequista? Porque no sabe ni cómo encarar el tema, pobre. No. Sí. Llegó. Más. ¡Oh! Mirá que llegó. ¡Viva! Me retiro de mi... Por favor. Discúlpeme. No. Hola. Hola. Ha llegado el señor El Sergio capítulo. Urte. No, El sí, más el capito. el más capítulo. El más capito. Sí. Ya esto y lo tengo que escuchar al señor. Sí, así es. Se copó el programa, seguro, ¿no? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cómo llegaste? Bien, Bárbaro, ¿no? Aparte, Rápido. bueno, vos ya saben de dónde vengo. Sí. De tener una larga charla con Héctor Timerman. ¿Y? ¿Cómo está? Muy bien, muy lúcido. Lo que pasa es que cuando empieza a contar, se olvida de su historia, de su estrés por la enfermedad, todo, y arranca y no lo podés parar y una alegría. Bueno, la reunión siguió, pero creo que va a llegar a buen término. Yo creo que se va a poder lograr que él, que él hable. Te dije, diga. viste, que no lo ibas a poder acotar. Me dijiste, media hora y ver. No, imposible. Es imposible. Porque aparte, a medida que él va contando, siempre hay algo nuevo, ¿viste? Y sí. Pero bueno, verlo bien me hace muy bien a mí. Bueno, Así que bueno. me alegro. ¿Frío? Muy, y engripado. Bien. Bueno, Sí. 8:15 y vamos a empezar a... ¿Podemos trabajar empezar los con temas? el resultado de Boca? ¿Podemos ver qué ¿Querés tenemos que- acá? No sé A cómo ver. salió. No, el 10 menos cuarto juega, pero para ¿te ves acá, yo creo que van a ganar 6-0 y que Palmeiras gana 7-0. Y clasifica. Discúlpeme, no.
es tan importante que tenemos que cortar este programa No, para pero- hablar de lobos. Quiero, no, ¿por ¿Quiénes qué? son, hermano? Bueno, ¿Pero es quiénes son? un grupo de la sociedad muy importante. Pero la cual cumplió yo el tercer quiero- aniversario y no creo- salieron a festejar el Día de la Pimienta, el gas pimienta. Así de, fue esta semana el tercer aniversario. Yo no lo vi romper el McDonald's, treparse al obelisco, sentarse en la punta del obelisco. No vi nada, no vi euforia, ¿eh? Vieron el Pero manual, bueno. el manual de Radio H que estamos escribiendo, ¿no? Acá es el afano, No, pero el manual de afano. la verdad me llama la atención. No, quería. ¿Y la atendés a la atención? ¿Te llama? Sí, sí, Ah, siempre. ah, Hay que buenísimo. atender Hay siempre. que atender. Nunca Sí, se sabe. Es Fidel Pinto. Sí, sí, A sí, partir sí, de sí. ahora él, Pero el no, compañero le dijo Fidel Pinto. Sos Fidel Pinto. Sí, sí, sí. Es Fidel Pinto. Lo más lindo ¿Quién que... hizo el Monumental? ¿Cómo quién hizo el Monumental? Claro, pregunto, ¿quién hizo el Monumental? No, no tengo ni idea. Yo no había nacido. Vos, Papá, claro. que sí. Liberty, todo eso. No, eso estaba papá. equivocado. No, ¿Tú, Larry, papá? No. yo les pido por favor, Sí. el señor Larry, no sé si lo comentaron, nos vemos todos los sábados, compartimos una mesa, un almuerzo todos los sábados ahí en la esquina de Río y Corrientes, y el hombre, cada vez que yo llego, me dice, en el programa no se tienen que superponer, tienen que hacer esto, lo otro, así que, por favor, ahora que estás en el programa, ordenanos, enseñanos cómo se hace. No. No, En mi pero, programa puede ser acá. bueno, se de cuenta, Ustedes este son es los tu dueños. programa. No. Falta la cortina musical, los Arrancó. Ahí Los está. separadores. Bueno, Arrancó. vamos, muchachos, hay que Dale, hacer me radio. gusta, pero pará, a ver. Hay que Se hacer radio. guiona. Yo soy en realidad, estoy robando con el tema de la radio, ¿no? Hace un año y pico. Ahora, la pregunta es, ¿se guionan los programas de radio? Mínimamente se hace un guión técnico, mínimamente. Sí. El operador tiene que saber, no lo tenés que sorprender, tiene que tener previsibilidad. Sí, para que un programa salga redondo tiene que tener ¿Se determinada puede pauta. tomar mate en un programa? Se puede tomar Se puede mate, se puede tomar café, ¿Y dónde está? mate. No, claro. Lo que no se puede No, hacer acá no puede hay nada, tomar no, mate. acá. No se Lo puede que comer. no se Se puede están, hacer, están pero- superponiendo las voces, muchachos. es comer. Hay, Bueno, hay alguien que tiene que poner acá Orden. cierto orden. Un coto. Perdón, Un Carrefour. No, Ah, Carrefour. Carrefour, claro. perdón, Sí. vos estás sintetizando lo que es este programa. Orden. Este programa tiene guión, tiene orden, no nos superponemos. yo no sé- Guión técnico. Sí, guión técnico. Me confundí el programa hasta mañana. Pensé que era miércoles, perdón. che, hoy vamos a hablar más allá de esta charla que iniciamos, de temas medianamente serios, o serios, sí. Uno, me gustaría que empiece comentando lo serio, que hoy salió una resolución, en realidad un pedido de detención y procesamiento a 22 militares, ¿no? Que han torturado en Malvinas, y me gustaría saber en realidad cómo lo viste. Te cuento. En realidad es un pedido del juzgado de Río Grande. Sí, Río Grande es Tierra del Fuego, de capital Malvinas. de Malvinas, ¿sí? Ha resuelto, hemos podido destrabar, y digo hemos podido porque soy, gracias a Dios, parte de la gente que lo hizo, la causa. Hemos separado al señor Taranto, que estaba toda la causa basada en el caso Taranto. Hemos despegado a Taranto y hemos podido llevar a juzgar a 26 militares. ¿Quién es Taranto? Taranto es el caso testigo. Se juzga, la megacausa empieza justamente con gente del BIM 5 y se empieza juzgando a Taranto. Taranto fue un subteniente que tenía 24 años, en el año 82, subteniente recién recibido, igual que me torturó a mí, la misma edad, la misma camada. Y este Taranto es el primero en ser denunciado. Pero Taranto tenía muchos operadores, entre ellos Haddad y toda su gentuza, operando para él en los pasillos de Comodoro Pi y de todos esos lados. Haddad es el Daniel dueño Haddad. del medio, Daniel Sí, Haddad. sí, Daniel Haddad. Sí, no, está bien. El cual apoyó, le dio programas de radio a otros veteranos para que hablaran a favor de él y de esta gentuza. Entonces, bueno, el caso Taranto llegó a Corte Suprema desestimó porque dijo que era crimen de guerra, no de lesa humanidad, y atrasó todo, y por eso tuvimos que recurrir a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Aquí que el consejo de varios abogados, entre ellos voy a nombrar dos, que para mí, chapot, me saco el sombrero. Uno está ahora en el CECIM de La Plata, que es Jerónimo Guerrero Iraola, que, o sea, puedo no coincidir con él en un montón de cosas, pero ha hecho mucho por la causa.
y un correntino, Pablo Basel, que es el primero que recorrió con la causa de torturas. Todos los juzgados fue a ver gente, soldados, milicos, hasta que, bueno, han llegado a poder destrabar esto, y hoy empezó el juzgado de Río Grande a citar 26 militares para que empiecen a dar testimonio, ¿sí? Y poder así empezar el juzgamiento. Es decir, que la causa recién comienza con los testimonios. La causa Sí, pero tienen tiene pedido de 11 detención, años y ahora tienen pedido de detención. Claro, por eso. Y tienen que dar explicaciones, las que nunca ningún juzgado les había pedido hasta ahora. Claro, porque vamos a explicar que decir ahora van a dar como una testimonial, pero que todavía no es indagatoria. No, Sí. sí, Ya entonces están indagatorio, citados por eso, ahora por eso indagatoria, entonces, perdón. bueno, Quizás yo no me manejo bien en el no, vocablo de está bien. abogado. Está bien. Y te hago una pregunta, A ver. Silvio. Con tu causa, es decir, ¿cómo se refleja esto en tu causa? Porque tu causa no prosperó porque justamente, como vos bien decís recién, no era un hecho de lesa humanidad, sino que era un crimen de guerra, lo tomaron así. Claro. Es decir, al tener un precedente ahora de esta causa, que la que hoy se pone en marcha, más allá de todos los palos en las ruedas que se le puso, Sí. es decir, esto sirve para que ustedes, por ejemplo, en la causa que denunciaron, se pueda volver a abrir, se pueda encaminar, se pueda llegar a hacer algo. Lógicamente, en cuanto se indague estos 26, vamos por el resto, ¿sí? Son 96 sobre 120 causas abiertas, ¿no? Que prescribieron y van a volver a no prescribir a partir de esto. O sea, al correr el caso que trabó, es como que se va a abrir como una flor todo, y vamos a poder juzgar a todos los militares que se han portado mal, no a todos, porque hay algunos que no se han portado mal, bueno. Claro, pero bueno decir que uno dice esta causa por tortura. Hay 3 chicos que murieron por falta de comida. Claro, bueno, murieron de hambre. entra en la mega causa, la inanición, el estaqueamiento, el enterramiento vivo con la cabeza afuera, el meter las manos en el agua, el hacer comer mierda dentro del chocolate, cosa que siempre hablamos, todo entra dentro de la mega causa. Era encontrar el huequito, y yo digo que hoy, como diría Serrat, hoy puede ser un gran día. Uh-huh. Sí, Sí, es hoy, un gran hoy se comienzo, abre, ¿no? hoy se abre la puerta que va a permitir que entren esos hijos de mil putas donde tienen que estar, que es en una cárcel. Y son suboficiales y hay oficiales también, Hay de los dos, suboficiales y oficiales. porque es bueno decir lo que vos en alguna medida también dijiste. A mí, a nosotros nos ayudó mucho un oficial que cuando vio las cosas que ocurrían, es decir, ordenó que cesaran las Sí, torturas. no en es mi decir, caso, pero sí hizo que sacaran a otros de la tortura. O sea, a mí me dejó... Pero bueno, nada, puso coto a alguna que otra tortura. Sí, lo bueno Igual que son cómplices, todos. Obvio. por Lo bueno acción o que se omisión. empieza, Sí. lo bueno que se empieza a avanzar en algo que estaba muy tapado hace mucho Sí, 36 años nada más, ayer. Sí, ¿cuánto hace que pasó esto? 36 años. Sí. Silvio, ¿cuántos veteranos de guerra como vos están activando fuertemente en esta causa? Mirá, somos 120, pero hay más de 1000 que callan, desgraciadamente, Larry, porque cuando yo salí a denunciar fue en el 2009, 2 años después de que empezara la causa, me adosan a la causa, se enteran de que hubo casos de tortura a propio ejército, o sea, nadie sabía, no se sabía. Y en el 2009 adosan mi causa, en el 2012, a los 30 años de Malvinas, explota el tema de los judíos torturados en Malvinas, y a raíz de eso todos los demás, ¿sí? O sea, no eran solo judíos, el negro, el gordo, el que sea, llegaron a ser 120. Yo he salido en infinidad de programas, tuve la suerte de convertirme en la voz de muchos que no pudieron hablar a partir de ese momento. Hoy en día me llaman de Marcos Paz, de Corrientes, de Chaco, de Formosa, de distintos lugares del país, Otros veteranos a decirme gracias. Yo jamás voy a poder hablar, ¿sí? O sea, no pueden vivir con la vergüenza que llevan. Y bueno, ¿Nos podés trazar el perfil de un veterano de guerra? así como yo, lindo, divertido, fachero, No, pero, a ver, exitoso. ¿con qué se enfrenta en la vida cotidiana un veterano de guerra? Y mirá, ha ido cambiando, Larry.
Hoy a 36 años nos encontramos con la sociedad de nuestro lado. Antes la teníamos enfrentada, al tiempo la tuvimos a un costado mirándonos de costado, justamente, y hoy está de nuestro lado. Hoy la comunidad es malvinera a morir. Me animo a decir de que la primer comunidad que se abrió al veterano de guerra fue la de provincia de Buenos Aires, la de Corrientes, la de Chaco, que es la que tuvo más combatientes ¿no? en el lugar de litigio. Esa gente nos acobijó, nos eligió para contenernos. A partir de ahí, la sociedad toda fue girando y se fue dando cuenta de que no éramos militares, como se nos dijo en un principio, de que no éramos los chicos de la guerra, como se quiso hacer creer, que no éramos los locos de la guerra, ¿sí? O sea, mi locura es de antes, del 62. No tengo ninguna duda. No sí. tengo ninguna duda. Y de que conozco a Burstein. ya había llegado, perdón, no me di cuenta. Pero el perfil del veterano es el perfil de un luchador, Gardi. El perfil de alguien que tardó 30 y pico de años, o algunos todavía no pudieron perdonarse a sí mismo, ¿sí? El dolor de la derrota, el dolor de ver familiares enfermos por la guerra que vivimos nosotros, el dolor de ver compañeros morirse día a día, suicidarse o sufrir enfermedades que para lo que es nuestra edad son poco comunes. El otro día dijo acá Gustavo Zapata algo Edgardo, perdón, Zapata, algo que yo coincido, pero plenamente dentro de las pocas cosas que coincido. Gustavo Zapata que jugaba en River. Exactamente, un crack. Edgardo dijo y algo que es verdad, la cantidad de cáncer que hay entre gente de 55 años es un padrón demasiado grande en nuestro colectivo. Entre el 60 y el 70% del padrón de los soldados que fueron a Malvinas padecen o padecieron, en el caso de Zapata, el cáncer de garganta, pudo sobrellevarlo, pero todos padecen en alguna medida de cáncer. La semana pasada fallecieron 3 soldados por cáncer. Lo hablamos todos los domingos que yo me encuentro con él y yo no termino de preguntarme cómo esto no trasciende, cómo esto no se hace conocer. Y pues se volvió una cuestión estadística, nada más. Bueno, pero hoy es un gran comienzo, porque hoy se empieza con esto. Después, bueno, se verá a qué se debe lo otro. Pero a mí me parecía hoy, le mandé el mail, bueno, como si él me dijera, mira, pasó algo con AMIA, ¿no? Como si uno... pero yo tenía la necesidad de decirle, mira, salió esto. Correcto, iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que necesitan los veteranos de Malvinas para sentirse, digamos, integrados a la sociedad? Porque en última instancia la sociedad los corrió a un costado, les dijo, ustedes tienen algo contagioso, no los queremos tocar. Sí. ¿Qué es lo que debería hacer la gente en la sociedad para absorber ese problema como tal, como propio, y llevarlo adelante? Si evidentemente los desaparecidos fueron uno en un momento determinado, sí, se negaron, los veteranos, sobre todo, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque hoy hay una concepción política diferente. El gobierno actual es poco y nada malvinero, si fuera por ello regalan la Malvinas. Ese es uno de los choques que tienen y contradicciones con la gran sociedad, lo que produce una gran confusión. Entonces yo te pregunto, ¿qué necesitas de la sociedad? ¿Qué necesitan los veteranos para ser parte de esto? Porque si no, estamos desarticulados. Bueno, tenemos que ser, digamos, llevarlo todos juntos. Buenísima la pregunta. Mirá, primero necesitamos de que se nos dé voz y voto en el tema Malvinas, ¿sí? Porque a Malvinas la fuimos a defender nosotros y creo que tendríamos que tener derecho a opinar y a votar sobre qué se hace y qué no se hace sobre la isla. Segundo, que el total de la sociedad entienda que no somos militares, que no somos fachos, porque enseguida somos fachos también ahora, ¿sí? Yo tuve la suerte de ir a un programa de radio el mismo día 2 de abril a la mañana, me hicieron madrugar. No voy a decir, lo voy a decir bajito porque esta radio es rara, pero me imagino, en la calle Sarmiento era por ahí. Sí, me hizo madrugar. Y esta persona que hoy es como un familiar más, te podría decir, me dijo, no sé nada de Malvinas. Me dijo, me estoy desayunando con Malvinas. Dijo, nunca me gustó por el tema facho.
Honestidad brutal. Honestidad Sí, brutal, pero pero lo hoy que pasa- agradezco porque él ahora sabe que no somos fachos, ¿sí? No, lo que pasa es que Malvinas tenés una contradicción. Mira, yo recién voy a ser incorrecto con los colegas de los que son periodistas acá. Pero recién vengo de escuchar la editorial de Cunio, Ujú. ¿no? Un fascista, la verdad, sinceramente. Esa expresión de ese nacionalismo berreta, que termina siendo oligárquico, funcional a lo peor de la Argentina, ¿viste? Entonces a mí me generó un conflicto toda mi vida el tema de Malvinas, ¿no? Yo no estaba malvinizado. Claro, bueno. Entonces cuando hicimos el 2 de abril el programa, busqué por dónde podría, ahí lo conocí a Silvio, le mandé un Facebook para un mensaje. Sí, La sí, verdad, sí, sí. no fue tan difícil. Y pudimos empezar a abrir otro, y eso que el Pocho Golver, el que me acompaña en el programa de radio, el suegro es combatiente también. es veterano. Mm. Y ahí te hago esta pregunta, ¿no? A ver. A raíz de muchos comentarios que recibí después de ese programa. ¿Qué pasa con los veteranos que tienen quilombos, por ejemplo, con el alcoholismo? Digo, ¿es masivo eso? ¿No es masivo? ¿Hay espacios de contención profesionales, digamos? Porque uno no puede contener a un alcohólico, por ejemplo, ¿no? Claro, hay... Eso por más que seas un militante político, es un quilombo, digo. Voy a terminar de contestar a Larry para no ser maleducado y te atiendo. Vos creés Está que buena, estuve está buena ahí, la pregunta, está buena. No, primero voy a contarte a vos, Claudio. Te voy a contar. El veterano tiene 4 grandes enfermedades. O 5. El cáncer, que ya hablamos, el alcohol, la droga, el juego y La las depresión. ansias, la depresión y las ansias de protagonismo. ¿Sí? O sea, yo hoy tengo la Rambo. posibilidad y la suerte de poder salir a hablar y hay veteranos que dicen, no, este está mariconeando la causa. No, parece normal. Está mariconeando la causa. Me han dicho, se victimizan. La palabra fue, estos tipos no me los banco porque van y se victimizan desde Malvinas. Claro. Pero bueno. ¿Vos me escuchaste victimizarme? No, el tema es cuando a mí. mariconear? No. El tema es cuando nos pasa a nosotros también como familiares víctimas NAMI. Por eso. El hecho de vos contar lo que sucede Ujú. está en la cabeza del otro como lo está tomando. Es decir, vos estás narrando, estás contando, les estás haciendo saber a la población toda cuál es la verdad de un soldado de Malvinas, que habla por Yo hablo por mí. por sí pero mismo, Obvio. no involucra a nadie más. No. Pero este relato que vos haces no es para que te tengan lástima, es todo lo contrario. Y está lejos de mariconear. Claro, mariconear, vos de ninguna manera te victimizas. pero- Vos lo que estás pidiendo, lo único que estás pidiendo, y yo siempre no me voy a cansar de decirlo, porque es lo que se trasluce, por más que vos uses No lo palabras. digas. No lo bueno, digas. está bien, no lo digo. Porque es la contestación que le debo a Larry. Bueno, está bien. Justamente. Sí. Yo cuando él te preguntó, dije, ya es muy sé. sencillo. Nosotros pedimos lo que la sociedad nos debe, y lo digo con total impunidad, nos debe un abrazo. Nos debe el acto en la 9 de julio, pero a los que fuimos civiles vestidos de verde a Malvinas, ¿sí? No, a mí no me interesa desfilar al lado de ningún facho, ningún milico, no, nada. O sea, yo lo he contado, a Sergio se lo he dicho más de una vez, creo que a Claudio también se lo dije, yo no voy a usar la medalla que me dio el Congreso de la Nación hasta que el hijo de puta que me torturó no la tenga más. ¿Sí? Yo no puedo desfilar al lado de un torturador o al lado de un cómplice de un torturador. Eso me debe la sociedad. Pero la sociedad no sé cómo podría llegar a hacerlo. ¿Sí? Sí, en realidad creo que se está haciendo la sociedad, creo que Malvinas es una, casualmente hoy, le estaba mostrando a Larry recién hace 2 días, cierra un acuerdo antártico con Gran Bretaña por la pesca, y aparece el acuerdo antártico donde Gran Bretaña tiene intenciones de, por su posición ahí, avanzar sobre la Antártida en unos años. Entonces, ¿qué te ve la sociedad? Y la verdad, lo que vos decís es cierto, ¿no? Ese abrazo, ese reconocimiento, pero yo creo que hay algo que está pasando, que es lo que le pasa a Claudio, ¿no? La nacionalización de la causa de Malvinas, ¿no? En el buen sentido, digo, ¿no? Es que sea una causa nacional. Sí, Me no hay que inmolar. O sea que lo que le Sí. altera a la sociedad, lo altera en su hacerse responsable de, caso de las víctimas de la AMIA, eso les altera la tranquilidad. Entonces te convierten en el otro. Vos sos el otro.
no sos un tipo de los nuestros, sos otro que anda dando vuelta por ahí. Sí, una minoría. Ese es claro, empieza Un a colectivo. convertirse. Sí, un colectivo que Ni siquiera. no hay que darle Y pelota, capaz que- hay que tratarlo ¿Hasta de- cuándo? ¿Hasta cuándo? Lo que vamos Lo a que escuchar pasa- frecuentemente. lo que Yo pasa los que- veía y no entendía. A mí no me importaba, hasta que ahora me tocó a mí. Claro. Es decir, Bertolt Brecht. ¿no? Exactamente. ni más ni menos, que no es de Bertolt Brecht, pero no importa, ¿no? Es decir, hasta que me tocó a mí. Entonces, ahora entiendo a los soldados de Malvinas, familiares del atentado de la embajada, familiares de acá, a las madres, a las abuelas, no nos olvidemos. Ahora entiendo, cuando te arrebatan de forma traumática y violenta a un ser querido, no se hace justicia, no se le devuelve la dignidad, pero le tiene que pasar. Eso es la gran diferencia. La palabra clave es la dignidad. Sí, no, dignidad, por supuesto. Y eso, ¿sabes cuándo nos vamos a integrar todos? Cuando seamos todos víctimas de este sistema, No quiero como lo que sonar- está pasando ahora. Me van a señalar, no me van a decir que soy K, pero cuando entiendan realmente lo que significa la patria es el otro. No tengas ninguna duda. Sí, que no es un solo Ya te enunciado. señalaron antes, No, pero no igual, importa. La patria Pero es el cuando otro, sepas ya- que ya- La patria es el otro, es la Llegaron, síntesis, señalando. es la síntesis Si te de pasa una a vos, me está concepción pasando a mí. sociopolítica. Ni más ni menos. Y a eso tenemos que apuntar. Ni más ni menos. Pero cuando podamos tener empatía con el otro. Así es, y vamos a hablar de eso, del otro, después de este tema, que vamos a entrar en el tema, en un tema internacional que es el conflicto israelí-palestino o palestino-israelí. No quiero meterme en el quilombo. Así que vamos a escuchar un temita y continuamos aquí en Burstein Recortado hasta las 22, aquí en Radio H. Radio H. Continuamos aquí en Buster Recortado, 21:45 en punto. ¿No? 45 en punto. Estamos con Larry Levy, Silvio Katz, Claudio Pose, Sergio Bursten y quien les habla Gustavo Paura. En la No sé. operación técnica está Mariano Quiroga, sí. Le puedo hacer una pregunta acá al hombre que sabe Al radio, director el de único- orquesta, al el director de único que radio. Por Porque ejemplo, no tengo miedo. a mí me dijeron, viste, que mi programa está en AM, entonces me dijeron, yo arranqué el primer día, zaraseando, lo único que sabe hacer uno es hablar. Venía a buscar data acá de... No, pero ahora porque me la tiro. Esto es un semillero. Entonces, Este es el semillero. Entonces, Sí. un oyente aficionado a la M me manda mensajes diciendo hay que decir la hora y hay que decir la temperatura. A partir de ahí, y me rompe los huevos que no te puedes imaginar, decir son las 7:44 la temperatura y veo la temperatura que aparte todos los canales te dicen temperatura diferente. Bueno, ahora la pregunta es, ¿vale decir 9 menos cuarto? Sí. Depende cómo. Un tipo amplio, ¿eh? Ese depende de la cómo nueva lo, radio, depende ¿eh? cómo Lo lo que no digas. se debe decir es 8 menos 20. ¿No se puede decir 8 menos 20? Ah, bueno, no entiende nada de No eso. entiendo. El viejo código 840. No, eso era 9 menos 20. No, 9 menos 20, Ay, perdón, perdón, 840. Antes de perdónalo, decir no. 840, sí, la ley de... No, pero yo Se no puede me decir, meto en esa cosa pero de se puede digo, decir no. estoy a las Pero 6, 7 y fíjense 8 ustedes algo- o no se puede. Fíjense tampoco. algo muy importante. Mirá que- Fíjense- ¿Escuchaste? ¿Eh? Vuelvo a... No escuché que me... El operador está. El El operador operador es está un muy crack. activo. Ah, El Eso me operador parece muy tendría bien. que tener micrófono. Tiene ¿no? micrófono. Es De la el pregunta operador. de Parte del Silvio, programa, Quiroga, no, parte. no Quiroga se es parte del programa. no se superponga. Silvio preguntó algo muy coherente. Claro, se la puede hora. decir 6, 7, 8. Sí, claro. ¿Se puede contar en la radio? Se puede decir. Ah, no, para saber. No. Siempre uno tiene que decir horario porque hay gente que está trabajando y no está. Hay otra cosa que aprendí, por ejemplo, cuando tenés el entrevistado, que eso me lo han dicho los oyentes. Sí, Mirá sí, lo que es sí. aprender sobre la marcha, ¿no? Yo hago entrevistas largas, ¿viste? Entrevistas de 40 minutos. Bueno, viene el Burstein, Sí. programa entero. Aburren, los dos juntos aburren. Doy fe que aburren los dos juntos. Voy a ir yo también un día que va a estar. Y un oyente también me puso. ¿Con Por quién favor, yo no arranco a las 7 de la mañana porque llevo a la nena de colegio. Decime quién estás entrevistando a cada rato. A Mirá, cada rato hay que decir con y quién. ahí uno me lo está. tomé como costumbre. Porque uno supone que nos están mirando, no se está mirando, nos están Pero escuchando, la entrevistando- voz no siempre es identificable. Entrevistando a Guillermo Moreno lo corto en un momento determinado, son las 7:44, lo tenemos ahí, estamos hablando con Guillermo Moreno. ¿Qué te pensás, que la gente no me conoce la voz? Ya, y bueno, y ahí le decís, bueno, explicáselo al oyente. Oh, Explicáselo no, al no, oyente. No, explicáselo al oyente que me dice que no
que los nombres. Sí, vamos. No, pero eso sí, es una técnica de... La radio tiene un encanto fantástico porque apunta al imaginario del que te está escuchando. Entonces lo ubicás, le das la temperatura, lo llevas con vos al tipo. ¿Sí? Esa es la... Está bárbaro todo. Pero hay un tema que a mí yo te pedí que vengas hoy, Sí. porque realmente me duele profundamente haber visto en una pequeña noticia, no sé en qué canal era, con un zócalo, más de 50 muertos en Palestina por la inauguración, digamos, el asentamiento para mí de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Y hoy recién cuando Gustavo mencionaba este conflicto entre Israel y Palestina, Palestina e Israel, digo, y este conflicto que hoy ya tiene un nuevo protagonista que siempre estuvo de atrás, pero hoy es el que origina todo esto, y que es Estados Unidos. Yo te pregunto, Larry, ¿qué necesidad hay de establecer como la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, como si no supieran que esto iba a originar lo que originó, que iba a haber la cantidad de muertos que hay, que nunca se sabrán cuántos muertos realmente hubo, pero a mí me produce mucho dolor, y más aún cuando la noticia fue que se veía con cierta dificultad que el seleccionado argentino vaya a jugar el partido con Israel, dado lo que estaba ocurriendo en Palestina. No hablaron de los muertos. Les importa 3 carajos los muertos. Y nosotros preocupándonos por un partido de fútbol y los palestinos por preservar su vida. La pregunta es a quién le interesan los muertos. A la prensa, a nosotros. Son como invisibles los muertos, como los de Malvinas en un momento determinado. El pueblo pone los muertos, las noticias las pone otro, es decir, no es nada nuevo. Lo que vos estás relatando es un problema casi, te diría, que ya lleva más de 80 años. 70 es formalmente la creación del Estado de Israel, pero lleva mucho más tiempo. Y no tiene que ver ni con lo judío ni con lo musulmán. Es una perogrullada, pero hace falta decirlo nuevamente. Porque aquí hay un choque, yo no sé si llamarlo choque de civilizaciones, hay choque de intereses básicamente, ¿sí? Hay una estructura en el mundo árabe musulmán, hay una estructura aún clánica, está sometida porque Occidente lo decidió así, no porque ellos quieran ser así, es como los pobres, si hay alguien que decide que haya pobres. Y en este caso, Occidente decidió que su conocimiento, su desarrollo, que en algún momento el Imperio Otomano, los musulmanes eran los que lideraban y eran los que trajeron la luz al mundo, 700 años en España, es decir, la medicina, en fin, todo se debe al avance del mundo musulmán. Pero en este caso, y en particular la zona tiene petróleo, la zona tiene gas, es una zona en disputa, está en el medio de cualquier... No sé si ustedes alguna vez escucharon lo que se llama la Ruta de la Seda, que era lo que unía Europa, el norte de África, y después se iba a la India. Toda esa ruta era una ruta deseada por lo que era el comercio. Bueno, es una zona en disputa, es una zona que se decidió que se mantuviese la sociedad o las sociedades en una estructura clánica, ¿sí? Es más cómodo dominarla, de un altísimo grado de religiosidad, no porque la religión esté mal, pero sí sometido lo político a lo religioso. Entonces hace que haya sociedades muy arcaicas, de acuerdo a como lo vemos de Occidente, por supuesto esto lo hablamos desde ese punto de vista. Y bueno, ahí es donde de alguna manera Israel se convierte en una especie de punta de lanza entre Occidente y Oriente. Y bueno, y Occidente va a mantener a capa y espada esa punta de lanza en Oriente para poder sacar los recursos naturales. Eso es una historia más vieja que el mundo. Eso es el contexto de lo que del conflicto profundo conflicto que existe. Ese profundo mi conflicto. pregunta va, después lo puntualizamos. Claro, si querés puntualizarlo, bueno, la creación del Estado de Israel, que en un principio, a ver, hay gente que sostiene que el sionismo, y es una palabra clave, porque ha sido desvirtuado su origen, pero
Digamos, el sionismo nace en el siglo XVIII, cuando casi todas las sociedades estaban abandonando el pensamiento nacionalista como elemento cohesionador. Surge el sionismo a contramano de la historia, pero parecía una reivindicación más o menos soportable para Occidente, más o menos soportable. Lo que termina de legitimar la posibilidad del sionismo es el Holocausto. El mundo entiende que después del sufrimiento que pasa el pueblo judío en el Holocausto, que es una aberración histórica, bueno, vamos a darle a los judíos una recompensa por lo mal que nos portamos y vayamos hacia adelante con el Estado judío. Ahora, ¿qué pasó? Hubo en los inicios de esa... ¿Puedo hacer una preguntita Sí, antes sí. que te me vayas de tema? ¿El sionismo es el interés del pueblo judío de tener un territorio propio? ¿A eso se reduce el sionismo? Aparentemente sí, porque en realidad Sión, digamos, el monte Sión viene a ser algo así como el faro al que los judíos le rezaron a lo largo de la historia. ¿Sí? Hay presencia judía sin dudas en todo Medio Oriente, y sobre todo en la zona de Palestina, histórica estoy diciendo. Después si se puede reivindicar o no se puede reivindicar, lo analizamos desde otro punto de vista. Si hay derecho a venir y expulsar a la población nativa, bueno, evidentemente que no. De todas maneras, yo sostengo que el sionismo se terminó en el año 48 cuando se concreta el Estado de Israel, el Estado judío, entre comillas, aunque parezca una contradicción hacer un Estado solamente étnico-cultural, por llamarlo de alguna manera, asociado a una religión, pero digamos que hasta ese momento tenía cierta legitimización internacional. ¿Dónde cambia la historia? En principio, quiero contar que a los inicios del Estado había una corriente muy fuerte que era una corriente socialista, por lo tanto no fue negado de alguna manera en el contexto mundial la existencia y el desarrollo del Estado. Los que gobernaban, entre comillas, los primeros años eran los movimientos de izquierda. La gente conoce el kibutz como aldea comunitaria, hay otra que es intermedia que se llama Moshav. Que son experiencias económicas muy interesantes. Muy interesantes, que sucumbieron recién hace 20 años, no sucumbieron antes. ¿Hay una grieta en Israel? Yo diría que más que una grieta hay un pozo que va desde hasta el centro de la Tierra y con esa temperatura. ¿Qué quedan esos viejos kibutz prácticamente? Están de alguna manera muy mercantilizados. Sí, muy poco. Queda muy poco porque la estructura capitalista los terminó de voltear. Ahora, fíjense que a pesar de las particularidades del conflicto, se da el conflicto que se da en todo el mundo. Es un conflicto de clase, muchachos, no es un conflicto político, es un conflicto de clase. ¿O ustedes no piensan que en Israel, dentro de la misma comunidad de judíos, no hay grieta? Yo creo que la gente conoce la diferencia entre Ashkenazim, y los judíos europeos, y los judíos que vienen de los países árabes y los que vienen de España o del norte de África. Los turcos y los rusos. Los turcos, para sintetizarlo. Los turcos y los rusos. Bueno, yo los invito a que vayan a una cárcel israelí y vean cómo es la población. 80% de turcos y un 20% de rusos. ¿Sí? Los europeos, digamos, dominan los europeos, escenario. el establishment israelí fue históricamente polaco. Los judíos de Polonia tomaron de alguna manera por asalto el poder, y lo digo metafóricamente. Vos vas a un ministerio de Israel y vas a encontrar una estructura muy parecida a la que tuvieron los ministerios en Rusia. Qué interesante. Que es una cosa de Europa oriental. De hecho, vale la pena traer a cuento muy cortito, uno de los cultores del socialismo en Israel fue un judío que se fue desencantado de la revolución del 17 en Rusia. Un tal Berborojov, y que les voy a dar no sé si mucha gente no conoce este hecho, pero el peronismo estuvo ligado también a Borojov. Una parte del peronismo que se llamaba encuadramiento justicialista, o en la calle se los conocía como los Demetrios, entre su literatura... Los que conducían. Los que conducían, los Demetrios le decían por una cosa muy sencilla. En la calle Santa Fe está Plata Lapas, la fábrica de cubiertos.
el dueño inicial, un griego, se llamaba Demetrio. El hijo era uno de los militantes de ese grupo de encuadramiento justicialista y quedaron bautizados por los Demetrios. López Rega los persiguió, los mató a 9 de ellos en Parque Centenario, los quemaron, los metieron en un auto y los quemaron. Pero digo, Israel y el conflicto, a pesar de las peculiaridades que tiene por estar donde está y producirse con esos protagonistas, no escapan a la lógica internacional de la lucha de clases. ¿Sí? Algunos la aceptan, otros no la aceptan tanto. Ahí en la Argentina el peronismo es parte de un movimiento también de lucha de clases, pero tiene una alternativa que es aquella famosa tercera posición. Pero mi pregunta cuando te dije, hay grietas, se refiere a esto, ¿no? Para poder entender el conflicto Sociales. armado. Digo, acá tenemos una grieta en Argentina, si se quiere. Hay dos países, llámalo como quiera, grieta, pueblo Pero no antipueblo. hay conflicto étnico o cultural. Claro, allá, pero dentro del pueblo, olvídate un ratito de los palestinos, y me refiero específicamente a la nación judía, por decirlo de alguna manera. El Estado judío. El Estado judío, bueno, ahí está, el Estado judío. Ahí tenés a aquellos socialistas iniciales disputando el poder con aquellos, con los actuales. No hoy. Han perdido esa batalla. Es lo mismo que pasa acá. Pero sí, El movimiento socialista acá, o movimiento de izquierda, anarquista, los anarquistas, los socialistas, pre-43, pre-peronistas, desaparecieron. Pero desaparecieron no por la existencia del peronismo, que el peronismo dio otro empuje desde otro ángulo, pero desaparecieron. Las izquierdas, están en minoría también en Francia, en toda Europa. Sí, igual lo que quiero comentar, me parece a mí, es que una cosa es los judíos como pueblo, toda esa medida, otra cosa es el Estado de Israel, ¿no? Que es el que está matando. Es cierto, Hay que diferenciar porque Sí, claro, Para eso es a el eso voy. Estado, Es el decir, Estado. yo como Sí, judío te argentino puedo no me pasar hago una- cargo, no me Claro. quiero hacer cargo, como argentino no debo judío, hacerme cargo de lo que está haciendo el Estado de Israel. ni más ni menos. Porque hay y que el gobierno diferenciar, de ¿no? Israel. Porque Hay que diferenciar. Bueno, ahí tenemos otro problema que se Pero- está planteando también acá Larry, y en muchos lugares del mundo. Hablamos del otro antes. te puedo decir la grieta que él menciona, yo la viví la grieta, y la grieta es porque sé cómo entré a tierras ocupadas, aquellos que quieren la independencia, que quieren la paz, concediendo a Palestina lo que tanto reclama, y aquellos que se oponen tenazmente, ¿no? Como es la derecha, que está, el Likud, que está enquistado en el gobierno. Es decir, hay una grieta en cuanto a pacificar o no el Estado de Israel con Palestina. Es decir, a mí me ha tocado ir, y me han llevado inclusive hasta en el baúl de un auto a las tierras ocupadas. Y yo Siempre viví trae algo... quilombo igual, ¿no? Bueno, pero es que... la historia de tu vida. Cacho Castaña Sí. de judaísmo. No, yo no me podía ir de Israel sin escuchar otra voz. Es decir, no solamente había estado con una persona muy importante del gobierno, con varias. Ujú. Estuve con el movimiento pacifista, por decirlo así. Quería escuchar a los palestinos. ¿Qué pasa en Palestina? ¿Qué pasa en Cisjordania? ¿Qué pasa? Y lo que más me quedó en mi mente fue el odio profundo de los chicos palestinos hacia el Estado de Israel. Pero odio a punto de un chico gritar, vamos por la tercera intifada. Entonces pregunto, ¿por qué tanto odio? Entonces me cuentan, me dicen, vení que te voy a mostrar. Me llevaban a unos lugares prefijados. Y un día, es decir, en un momento pasamos por una aldea, digo, quiero escuchar a esta gente que está ahí arriba, que era como una terraza. Bueno, terminó siendo el intendente del pueblo, terminamos fumando narguile, compartiendo. Entonces cuando me dice esto, me dicen, ¿qué ¿Será pasa? porro el Con heredero? con piedritas. No, hashish. piedritas, hashish, Hashish. puede ser. Hashish. Una cosa muy rara. Lástima, Pero- no estaba el celular para sacar fotos. Porque El tabú o lo prohibido del hashish es en Occidente, en Oriente no. No, en Oriente. Y Nos equivocamos a continuar. me mostraron Madre, por se qué van- el odio, es decir, de esos chicos en esa población, en ese poblado. Claro, me llevan como un parque que estaba ahí al costado de esa terraza que era como un bar, y había 2 piletas enormes y muchos juegos. Las piletas estaban, un bulldozer que pasa por el medio de la pileta y la raza, las piletas estaban hechas pelota, pero pelota. Pileta de literalmente. agua, pileta. Piletas, sí, piscinas. Es decir, si querés, hacé de cuenta que había pasado Morales con la topadora. Milagro Sala, Y- separadamente. bueno, Milagro Sala es tal cual Milagro Sala. Entonces, ¿y esto qué es?
Me dice, bueno, había una altura, es decir, había como una pared de tierra por donde había una ruta que pasaba ahí arriba, no te exagero, para ser corto, 150 metros de altura. Un poquito. 100 metros de altura. Entonces, ¿por qué rompieron todo? Porque decían que los chicos cuando iban a la pileta tiraban piedras y le caían a los autos arriba. Entonces, no tenían mejor excusa. La lectura era fácil. Es decir, no hay diversión, perverso. Y esos chicos, yo los miraba y me decían, israelí, y yo no entendía, me traducían lo que era. Pero profundamente un pibe que no tendría más de 10 años, vamos a la tercera intifada. Y te hago una pregunta ahí. No conocemos lo que es no tener otra opción que salir a jugarse la vida. Nosotros en Argentina no lo conocemos Todavía. eso, pero estos pibes y la juventud palestina no tiene salida y no tiene otra opción. Le da lo mismo morirse. En última instancia puede llegar a ser su salvación morirse. Che, te hago una pregunta teniendo en cuenta lo que me pasa como Malvinas este tema, no lo tengo estudiado. ¿El Estado israelí es un Estado, lo podrías denominar un Estado neofascista? Digo, como superación... Es difícil, te voy a explicar por qué. A ver, en principio no tiene una declaración de independencia que no existe. Me encantaría que le pregunten a la Daya esto. No, pero justifico mi pregunta antes de que me la responda. Digo, yo creo que el nazismo es una etapa superior del capitalismo, porque le mete Estado gendarme para sobreexplotar a los pueblos. Es un debate muy largo, digo. Es una simplificación del nazismo. El nazismo tiene ahí arrancamos, ¿no? Tiene unos componentes diferentes. No son estrictamente económicos desde el punto de vista que lo estás planteando vos. No, pero digo, después arrancamos al resto de los disparadores, pero para hacer un paralelismo, si se quiere, con el fascismo, con el nazismo, que también era medio diferente entre ellos, en la construcción de los estados gendarmes para garantizar modelos económicos determinados. Es muy difícil responderte en esta parte de la evolución del conflicto. Esta parte de la evolución del conflicto son 70 años nada más. Para mí es una eternidad, supera lo cotidiano. Pero bueno, a nivel de estudiar la historia es apenas unos años. Lo que digo es que más allá de las consideraciones técnicas de si es un Estado, yo creo que es un Estado fascista, o un gobierno fascista, en un Estado que se planteaba como democrático, pero que tenía fisuras muy importantes. ¿Por qué? Porque la democracia casi plena está dada solamente para los judíos. La población árabe, que sí quedó dentro del Estado de Israel en el año 48, tiene diferencias desde el punto de vista presupuestario, de educación, no recibe lo mismo que los ciudadanos judíos. Ya ahí plantea una fisura importante. No quiero pensar que este tema se resuelva formando un solo Estado, un Estado binacional, como estoy escuchando últimamente, y que queden todos los palestinos de los territorios, tanto de Gaza como de Cisjordania, dentro de ese Estado, porque la única alternativa que van a tener es un Estado de apartheid. Es decir, donde va a haber diferentes categorías de ciudadanos. La solución que yo sostengo, que se sostuvo durante muchos años, aunque hoy está en duda, pero yo voy a seguir insistiendo, es 2 estados, 2 pueblos, 2 estados. Parece más. Y territorialmente, ¿cómo lo resuelves eso? Yo creo que, bueno, está dado. Las líneas del 67, que digamos, cuando se produce la guerra de los 6 días, Israel toma Cisjordania, toma la Franja de Gaza, y toma Jerusalén, la parte, y una parte de Egipto, oeste de Jerusalén. Sí, en realidad el tema Gaza es un tema tan complejo que ni los egipcios, cuando les ofrecieron devolverle junto con el Sinaí Gaza, dijeron no, esta es una población compleja para nosotros. Y Sadat dijo, yo no la quiero. Es decir, se convirtieron realmente en parias del mundo. Los gazatíes son una población paria, absolutamente paria, no tiene documentación, no tiene posibilidad de nada. Cisjordania estuvieron bajo el amparo de Jordania durante mucho tiempo, eran ciudadanos de segunda también para los jordanos, pero digamos que culturalmente la cercanía era mayor que con los judíos. De todas maneras, cuento una historia muy breve. Yo estuve en el año 82 en plena guerra del Líbano y una persona familiar nacida en Israel me lleva a comprar frutas y verduras a una aldea árabe cruzando la línea verde.
Entonces yo le pregunto, pero me parece que viene un país que está en guerra. Me dice, no, pero la guerra la hacen los de arriba, dice. Ahmed Musa son todos amigos míos. Unos fueron empleados míos, yo fui empleado de ellos. Si la guerra la hacen los de arriba. Exacto, así es. Y esto, de alguna manera, es lo que yo sostengo, ¿no? Es un problema económico, de sistema, de clase. Pero también es muy Y sobre profundo todo- porque, perdón, ¿no? Pero entre los más de 50 muertos, 60, nunca se va a saber cuántos, vos lo dijiste. Es decir, van y desafían, no les importa perder la vida. Sabían y saben que cuando quieren ingresar a Israel, y más como en esa manifestación, en el momento que saben que los van a acribillar a tiros, y van igual. Esta estrategia que estamos presenciando y que vos la atribuiste al traslado de la embajada, viene hace unas semanas. Son 6 semanas, creo, antes de la Nakba. La Nakba es el desastre, ¿sí? Es una conmemoración del 48 por la tierra. Todos los viernes vinieron tratando de desafiar en la Franja de Gaza cruzar Sí, sí. la frontera. Es decir, que se sumó a todo este conflicto que se venía produciendo todos los viernes. Pero se venía manejando de hasta otra el día de manera. la Nakba. No, más o menos lo mismo, solo que se encendieron las broncas en el momento que Estados Unidos, en forma tan apresurada, dio el paso de trasladarla ¿Por qué lo hizo? Perdón, Apresurada. Sí, Un segundo. lo hicieron en segundos. un pequeño segundo. Históricamente, en 2 meses. Quiero ver si aprendí a esto de la radio, porque me estoy retirando, lamentablemente, tengo un compromiso impostergable. Quiero ver si aprendí a hacer radio. Son las 9:10 de la noche, estamos con Larry 21 a Levy, 10, pero mal. Cero Gustavo tiene. Paura, el señor Sergio Rubinstein, Claudio Pose y yo, Silvio Katz. Son las 21:10 y estamos como embarcarse con un frío de cagarse. Y ya volvemos. Por lo tanto, y ya volvemos. Radio H. Sí, estamos en el Bueno, aire. estamos vamos a en el hablar. aire. Quiero saludar a María Laura Farisco, a Rubén Suárez, a Ángela Algenti, que anda por ahí, a mi profesor de Derecho, Carlos Mayo, a Daniel Carvajal, Daniel a Carvajal. Emilio Araujo, a Lilian, a Alicia, a Sebastián Cadenava, un locutor, a Luciana Todimil, la que hizo Luces y Duendes, la del documental sobre la colmenita de Cuba, la directora, a Silvia Fernández, a Daniel Reynoso, a Cristina Méndez, a Aye Medina, a Diego Benítez, un vecino de Lanús, a Luis Murúa, a Carlos Abel del Arco y a Fernando Borroni, que nos está viendo. Ah, mira vos. No, Me señor, gustaría, así. Y si no, me gustaría que digas, es decir, que hablemos un poquitito de esto de expulsión de embajadores, ¿no? Turquía e Israel. Es decir, ¿qué pasó? Yo creo que lo que hay es una pulseada. En realidad también Turquía juega un papel o quiere jugar un papel preponderante en Medio Oriente, tener de alguna manera iniciativa. No, pero es el gran aliado de Israel. Israel y Turquía. No. Israel y Turquía tienen alianzas temporarias, en realidad. Bueno, Larry, son por tiempo Larry, contado. Israel no reconoce el genocidio armenio por la relación que tiene con Turquía. Es cierto, pero no solamente por eso. No, bueno, Porque pero ¿te parece sí, poco? No me parece poco, pero no me parece suficiente tampoco como excusa. Yo creo que lo que no quiere reconocer Israel es que si bien es difícil hablar de genocidio con respecto a los palestinos, están sufriendo los palestinos una muerte sistemática, que no se define históricamente como un genocidio, técnicamente como se define un genocidio, pero realmente hay una pata puesta arriba de un pueblo y no se puede desarrollar. Pero lo que vos estás planteando, dividamos el conflicto en dos. Una es la geopolítica y quiénes son los actores verdaderos. Ni los palestinos ni los israelíes son actores verdaderos o protagonistas verdaderos del conflicto. Como dije antes, es Occidente contra Oriente y cómo sacar los recursos de Oriente al más bajo precio teniendo a las poblaciones culturalmente sometidas. El famoso verso de la guerra del Golfo, de las armas químicas de Saddam Hussein, que nunca se probó, este ataque, y fíjense qué pasó, qué curioso. Una disputa que lleva muchos años, Irán-Israel, una disputa verbal, que no había pasado a mayores. Sin embargo, la debilidad del gobierno sirio hace que la alianza con Irán sea mayor, sea más fuerte. Se establecieron fuerzas
iraníes en territorio sirio, Israel los atacó, Irán, en su verborragia belicista, amenaza con devolver el convite, pero hasta el momento no pasó nada. Y de acuerdo a lo ¿No que yo estuve... devolvió Irán? No. Se dijo de que envió unos cuantos misiles, pero no hubo una acción concreta como la de la aviación israelí, claro, al nivel que del tenga ataque la israelí. profundidad que tuvo la incursión israelí en Siria. Que no era en Siria, sino eran en esas bases donde había, y creo que fallecieron cerca de 17 o 20 soldados iraníes de la Guardia Revolucionaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo una escaramuza de la cual no podés obviar, y sin embargo no creció a mayores el conflicto. Es decir, fue nada más que una pulseada. ¿Sí? ¿Qué paró esa pulseada? A ver quién. Estados Unidos no la paró. Rusia, sin ninguna duda, que es el nuevo actor que ha recuperado fuerzas en los últimos años para jugar en las primeras ligas y está jugando. Fíjate que en esa misma semana que se producen esos ataques israelíes, ¿quién fue a visitar a Putin? Netanyahu, el primer ministro israelí. ¿No les parece extraño que un tipo como Putin, que tiene fuerzas estacionadas en Siria, que apoya al régimen sirio, que Israel lo detesta, y sin embargo están hablando, y en el mismo instante, porque en Medio Oriente se produce una cosa que es muy difícil de entender para nosotros. Mientras se pelea, se negocia también. No hay un armisticio y nos sentamos a negociar. Hay escaramuza y hay negociación. Las dos cosas se cumplen al mismo tiempo. Es una forma que no entendemos en Occidente, una forma de negociar, de pelear. ¿Cuántas veces el canciller sirio estuvo en Israel? Y siempre en forma secreta, hasta el punto de que un día el canciller le cuenta a una persona conocida y le detalla punto por punto cómo es Jerusalén. No, cómo pero no fue un canciller sirio, fue jordano. No, puedo decir, Sí. ¿te puedo decir? Sirio. Siempre hay conversaciones y secretas. Allá no hay problema en el que existan y las conversaciones No, deben ser secretas. eso desde ya. Que es la gran diferencia que yo tenemos sé nosotros. a lo que vos referís a esa anécdota es más, conocía el centro de Tel Aviv a las Mil Maravillas y era el Rey Hussein de Jordania. No me estoy refiriendo a eso. Bueno, yo la verdad que no conozco pero si vos lo traes No con tenga tanta duda que certeza, lo que digo es, y otra cosa muy importante para entender el conflicto, ¿alguien entendió aquí, y lo pregunto a propósito con toda la hazaña posible, el conflicto de los Balcanes? Es muy difícil de entender, es muy complejo. ¿Por qué? Porque se manejan criterios diferentes a los que estamos acostumbrados. Para nosotros, nación y pueblo es lo mismo, y Estado es una representación política. Nación, pueblo y Estado son tres conceptos absolutamente diferentes y diferenciados en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque los pueblos pueden dos pueblos convivir bajo una misma bajo un mismo país, bajo una misma estructura jurídica. Entonces, Yugoslavia fue uno de los ejemplos, pero tenés el Líbano, que son comunidades absolutamente diferentes. El Líbano está cantonizado, ¿sí? Y hay diferentes comunidades religiosas y étnicas, y sin embargo conviven bajo un mismo país. Por eso la concepción de pueblo, nación y Estado es muy curiosa y diferente a la que nosotros entendemos. Otro detalle más, que para tener en cuenta, el desierto. El desierto en Oriente no es de nadie. Nadie puede argumentarse y atribuirse el derecho sobre el desierto. Una nación se construye hasta donde llega el último de sus hombres, el último de sus habitantes, pero el desierto es de nadie. Nadie puede reclamar el desierto. Por eso, cuando Occidente, el mandato británico y el mandato francés, dividen Medio Oriente, trazan líneas para hacer países diferentes como Siria, Líbano, Jordania, que le inventaron un reinado, los jordanos son beduinos, ni siquiera estaban asentados en un lugar, son beduinos. Y la verdad que son Hashemi, es una de las tribus, ¿sí? Porque aparte tenemos ahí culturalmente otra complicación, que son las tribus, los clanes, ¿sí? Que también conforman, son todos musulmanes, pero de clanes diferentes. Los alawitas
son los que dominan en Siria, los hashemitas son los que dominan en Jordania. Por lo tanto, establecer las pautas con las que nosotros nos movemos. Yo hago una comparación. Cerrar el tema del desierto de la frontera. Con los Bueno, americanos. no, es que lo voy a hacer con un ejemplo muy, muy argentino. ¿Ustedes piensan que hay una sola Argentina? No. Piensan que yo tengo más común, cosas en común con un montevideano, que es de otro país, que con un salteño. Claro, Y un salteño tiene mucho en común con un colla de Bolivia, y mucho menos conmigo. Es decir, no hay una sola Argentina. No, La tiene más en consolidación. común con los bolivianos. Si querés. Claro, por eso digo que la Argentina va a tener una consolidación como nación de acá a 200 años. ¿Sí? Por el momento está en construcción. Es una república en construcción. No es una casualidad todo lo que nos está pasando, más allá del proyecto neoliberal que nos domina en este momento y que deberemos sacarlo. Pero para formar una nación, ¿cómo se forma una nación? Solventando también estos problemas que tuvimos con los desaparecidos, con la gente de los veteranos de Malvinas. Eso es una nación, donde pueden consolidar esas minorías o esas anomalías sociales en una sola cosa, en una sola sociedad amalgamada. No mezclada, Pero amalgamada, no no crisol de razas, porque ese es otro de los conceptos que manejaron los hombres, los prohombres argentinos de la generación del 80, que lo que pretendían era que todas las colectividades presentes en la conformación de la Argentina se fundieran en una sola cosa. No puede ser, no se construye de esa manera. Se construye encontrándose todas esas colectividades y aportando cada uno lo suyo, nunca fundiendo su propia característica. Está muy bien, está muy bien. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, Tengo hágala, una usted. pregunta. Hágala, vamos a escuchar un tema y vamos a comunicarnos con Delfina Rossi, si me permite usted, que es amigo. Dos cosas voy a decir con respecto. Una pregunta primero y después una reflexión. Dale. La pregunta es, ustedes como judíos, A mí no me mire. ¿cómo se sienten? No, te miro porque te tengo enfrente. Esos dos como judíos. ¿Cómo se sienten con...? Es muy incómodo pensar cómo piensan y ahí el Estado, el gobierno israelí actuar. ¿Se entiende la pregunta? Yo soy argentino, después soy judío. Entonces vos me interpelás por algo que yo no soy responsable. Yo diría, tengo una visión crítica porque me interpela, porque la mayor población de Israel es judía. Entonces, por afinidad histórica y cultural, puedo decirte, bueno, me siento compungido, me interpela el tema. Ahora, yo no puedo ser responsable de lo que hace Israel. Primero no me importa en el sentido amplio de la palabra, después me importará técnicamente, socialmente, como ser humano. Aparte uno tiene familia. Yo tengo un hermano, tengo un hijo allá. Es decir, hay muchas cosas que... Hay muchas cosas que se concatenan, pero no me puedo hacer responsable, no debo hacerme responsable. Debo hacerme responsable de mi entorno, de mi tierra. Mi tierra es la Argentina. Porque hay otro concepto que también hay que erradicar, por lo menos, desde mi criterio. Esto me lo van a discutir los paisanos acá. No el digas concepto, paisano. Él sí, yo lo puedo decir, paisano, no me van a acusar de no. judeofobia. No me van a acusar de judeofobia. Que es el concepto de diáspora. Yo no estoy en la diáspora, yo estoy en mi tierra. Es decir, para considerarme, mirá, mis abuelos venían de Siria, de un lado, del otro lado venían de Turquía. Me van a llamar de la DAIA. No me llaman, me van a No, la DAIA sería buena, que esto lo tendría que decir. No lo pueden debatir, te voy a explicar por qué. No, yo te voy a explicar por qué. Hay una sola razón por la que la DAIA no puede discutir esto. mando un mensaje. ¿No tenés más comisión directiva? No, Son porque absolutamente ignorantes. No solamente del conflicto que suelen representar, porque parecen la embajada paralela, sino que su condición de judío tampoco la saben explicar. Yo, como judío, me tengo que atrever a rescatar aquellos valores que trajeron nuestros ancestros a América Latina. Los valores socialistas, los valores anarquistas, los valores del trabajo colectivo, el cooperativismo. Esos son los valores que los inmigrantes judíos trajeron acá. Sí, pero la sensación... El cooperativismo nace... Casi así, te diría, no voy a buscar todos los judíos que hay en todos lados. Digo que la concepción del cooperativismo es una reflexión social que hicieron los judíos, hicieron los catalanes, hicieron los italianos, porque parte de ahí, ¿sí? Okay. de una reflexión social. La gran ausencia de la DAIA se ve reflejado en lo que vos estás diciendo.
porque la DAIA debería educar, debería explicar, enseñar que somos ellos y nosotros somos argentinos judíos, pero ¿qué pasa? Es decir, la representación que ellos tienen representan más al Estado de Israel que a los argentinos judíos. Yo Es vuelvo ahí al tema de por- clase. Vuelvo ahí al tema de clase. En realidad, Déjame Sí. cerrar un poquitito. Cuando quien se fue, Silvio Katz, nosotros, vos acompañando a los familiares del atentado a la embajada, tantos años, cuando ibas a hablar, yo me encontraba hablando con representantes de Israel y no representantes argentinos judíos. Nunca jamás sentí el abrazo de un... Primero, no lo tuve el abrazo, y menos aún en la charla. Me acuerdo la posición de Aldo Donsis, recriminando a viva voz a Cristina Fernández de Kirchner en Naciones Unidas por haber apoyado la representación de Palestina en Naciones Unidas. ¿viste que yo te dije que era primero argentino y después judío? Siempre primero argentino. Ellos son, los de la DAIA, primero Son empresarios, claro. después judíos y recién por ahí último un poco de Sí. argentino. Vos tenés una frase muy piola. Cuando te referís, ¿qué hicieron? Es decir, hablan mucho de Israel. Vos le preguntás, ¿alguno vivió en Israel? ¿Alguno representó? Y no, pues te pongo como ejemplo, estuvo en Israel. ¿Qué Haciendo hizo? turismo todos, y No, haciendo no, negocios no, todos. no. Pero Claro, se codían para viajar a Israel, saludarse. bueno, son sionistas de café. No pasan de eso. Es decir, se supone que si uno sostiene una idea, trata de concretarla. El sionismo dice, bueno, que todos los judíos estén en Israel. Bueno, a ver, no estoy en contra de eso. Que vayan, pero Pero no son van. dirigentes en Argentina. Pero son dirigentes aquí. No se van. No, porque es un negocio quedarse. El negocio es quedarse, no viajar. Este tema va a continuar, obviamente. Una No, reflexión la que voy a pedir. reflexión de todos estos temas, ¿no? Qué contradictoria que es Argentina, ¿no? Porque escuchaba a Silvio Katz, siempre que lo veo a Sergio pienso en la lucha judicial de los familiares de la AMIA, ¿no? ¿Cuántos años? Ahora se cumplen 24. 24 años. Según Silvio, nosotros, ¿hace cuánto? Novarecio para Novarecio van 25. Silvio Katz, peleando 36. 36 años para que recién empiece la historia de él. Y el Corcho Martínez me contaba, un amigo, me mandaba los videos de lo que fue el viernes, la sentencia a los carceleros de la Coronda, ¿no? Y en el medio esas pequeñas batallas que se van ganando y tenemos presos políticos en Argentina. Sí, ¿no? es que Milagro Es tan Sala, contradictoria Julio Debido, ¿no? como amada. Es decir, yo creo que la Argentina lo que inspira, si uno tiene un sentimiento nacionalista en serio, no de lo que hablábamos en el corte sobre el nacionalismo berreta, dando vueltas por ahí, es que ese pensamiento que te genera, esa reflexión que te genera en Argentina, causa muchos antecedentes a nivel mundial. Los juicios a las juntas y todo lo que vino después fue un ejemplo a nivel mundial. De eso nos tenemos que sentir orgullosos, tenemos que defenderlo. Porque evidentemente esa hermosa contradicción que es la Argentina es todo eso, ¿sí? Generar un pensamiento único por lo que nos pasó, por nuestra historia, ¿sí? Pero que es un ejemplo para el mundo. Sin ninguna duda. Che, ¿puedo pasar un chivito Chive. recontra chiquitito? Chivé. Que dice así: ante la insensibilidad que está demostrando la Armada Argentina, en esta ocasión festejando el día de mañana, su día, olvidando e invisibilizando el Ara San Juan y sus 24 tripulantes, los familiares nos presentaremos en las escalinatas del edificio Libertad con nuestras banderas para que los recuerden y que se den cuenta que como nosotros no tenemos nada que festejar, ellos tampoco. Y piden los familiares que vaya la mayor cantidad de gente posible mañana a las 11 ahí en las escalinatas de la Armada. Recordemos que Claudio está filmando, digamos, un documental sobre 44, ¿cómo es? Detrás de la San Juan, ¿no? Así que bueno, estamos en comunicación ya con la economista Delfina Rossi. Hola, buenas noches, ¿cómo les te va? va? Buenas noches, Gustavo, Claudio, Pose, Larry Levy y Sergio Burste, estamos acá hablándote. ¿Cómo va?
Muy bien, acá, saliendo de un plenario que tuvimos de Buenos Aires 3D, que es el espacio que militamos acá en la capital, en donde justamente estábamos explicando qué pasa con la economía y qué pasa en la Argentina. Bien. Delfina, te molestamos solamente para saber, solamente Sí. no te vamos a molestar mucho más. Bueno. Para que nos cuentes cómo viste la semana esta que pasó del tipo de cambio. ¿Cómo ves que, porque parece como un triunfo, ¿no? Se está presentando esto como un triunfo, y en realidad yo creo que es una entrega. ¿Qué tenemos para festejar? Claro, bueno, perfecto. Bueno, la primera cosa que hay que decir es que los economistas del campo nacional y popular, de la oposición, advertimos sobre este martes, pero nadie lo situó, o los que somos responsables, como un escenario de crisis 2001, ¿no? Acá el que está siendo irresponsable y haber dicho que surgió y que sobrellevó un 2001 es el propio presidente Mauricio Macri cuando dio la conferencia de prensa esta tarde, ¿no? Claro. Nosotros simplemente lo que estábamos haciendo era advertir sobre el vencimiento de las LEVAX y la necesidad de que se apliquen mecanismos para que no se genere otra corrida bancaria. Ahora, este supermartes, que muchos se lo esperaban o había este cierto pánico, sí es verdad que nos deja con un escenario muy positivo en realidad, ¿no? Nos deja con un peso que devaluó 20% desde el 24 de abril, nos deja con una inflación esperada anual de casi un 30%, ¿no? Y bueno, y nos deja con una deuda aún mayor porque las LEVAC se renovaron, pero también se renovaron los intereses al 40%, ¿no? Y el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en realidad, lo que ellos dicen que está controlado, yo creo que simplemente lo que hicieron es comprar tiempo en un modelo que claramente no cierra, que es insostenible y que cuando estalle seguramente lo pagaremos los normales, los que no estamos en el 1% que se está llevando las fiestas de este modelo. Bien, el tema es que dentro de 30 días vuelve otra vez el tema de las LEVAC, ¿no? Entonces, Así es. Así es, por eso me llama mucho la atención que el mismo presidente haya dicho que evitó un 2001. La verdad que me parece totalmente irresponsable, porque ¿qué va a explicar de acá a un mes? Sí, estamos en el 2001 de nuevo. El segundo ¿Qué va a semestre. Esperen el segundo semestre. Sí, el segundo semestre del 2001. Pero a mí me da esperanza porque dijo que lo peor ya pasó. Bueno, eso es lo que viene diciendo todos los meses desde que asumió. No, igualmente, repito, no hay ninguna garantía de que justamente lo peor haya pasado. Miren, este gobierno dice que el problema es el déficit y la inflación, el déficit fiscal y la inflación. Sí. La mejor manera para no tener déficit fiscal y no tener la inflación que tenemos es no haber devaluado. Entonces, la devaluación de un 20% conlleva inflación, porque se traslada a precios por la estructura productiva de nuestro país. Y dado que parte del déficit se compone por los intereses de deuda que pagamos en dólares, no necesariamente la devaluación significa licuar el déficit fiscal. Entonces, si nos dicen que ellos realmente están preocupados por esos dos desequilibrios económicos, que yo sostengo y con la biblioteca heterodoxa a mi favor, que en realidad son falsos desequilibrios, porque el origen de esos desequilibrios macroeconómicos, del déficit fiscal y de la inflación, proviene de un desequilibrio externo, proviene de que no generamos los dólares genuinos que necesita nuestro país para seguir produciendo y creciendo. Digo, pero bueno, suponiendo que no, que está bien, el problema es el déficit y la inflación, bueno, la verdad que no tendría que haber devaluado. Obvio. Entonces, que no nos expliquen que su problema es ese, porque en realidad están consiguiendo mantener un esquema, yo creo, de fuga de capitales, de concentración de la riqueza y además deciden necesidad de endeudamiento por parte del fondo, pero que les viene a dar un respaldarazo a una agenda que ellos ya tenían propuesta, que yo creo que es una camisa de fuerza, si se quiere, modelo neoliberal de Estado a la Argentina, para que si volvemos a gobernar desde el campo nacional y popular, nunca más podamos modificar la estructura de nuestro país. Obvio, estamos hablando con Delfina Rossi aquí en Gusto Recortado, en Radio H, y la pregunta viene del lado de Claudio Pose. Delfi, ¿Cómo andás?
Bien, tanto tiempo. ¿Vos cómo andás? Bien, gracias. De día y de noche. Se conocían. Hicimos el recorrido Sí, en se el van a- mismo acá día, aparte. se van a comer juntos. En el mismo día le hice la entrevista. Che, Delphi, ahí lo que contás vos, y yo de tanto entrevistar economistas del espacio popular, si se quiere, he aprendido bastante. Bien, No me parece que sea tan complejo el tema. Entonces yo pregunto, digo, esto sí, de tanta, vos te das cuenta que si la levada lo tenés a 40%, obviamente no te conviene invertir en producción, listo, ¿no? ¿no? Ahora, ¿esto lo hacen por inútiles o están haciendo unos negocios personales increíbles? ¿O cuál es el motivo? Bueno, yo quiero creer, primero, que el gobierno no es homogéneo y que seguramente a la gobernadora Vidal o al propio Horacio Rodríguez Larreta no le conviene lo que está pasando. En segundo lugar, creo que sí hay un gobierno económico más o menos consolidado que viene a imponer esto que yo digo, que es una camisa de fuerza de un Estado neoliberal, ¿no? Destruirnos nuestra estructura productiva como lo hizo, como lo fue deteriorando la década de los 70, la dictadura cívico-militar en los 90, de tal manera que después sea muy difícil reconvertirla. Ahora bien, también es verdad que yo creo que para desarrollar estas reformas de lleno, ¿no? De privatizar empresas públicas, de reducir la presencia del Estado, de bajar los niveles de gasto del Estado a niveles del 2006, como dice el propio FMI. Digo, no sé si lo necesitaban hacer ya. Digo, yo creo que hay una discusión mismo entre ellos sobre el tema del gradualismo. Creo que hay parte de ellos que se creen esto de, bueno, había que hacer un ajuste, bueno, había que modificar algunas cosas para llegar a poner a la Argentina en este modelo neoliberal de Estado profundo. No sé si todos tenían claro el brutal ajuste de esta semana, no creo que todos hayan estado tan de acuerdo. Me parece que hay contradicciones que uno puede ver hacia adentro del propio gobierno, hacia adentro del comportamiento de algunas instituciones. El mismo Sturzenegger, el presidente del Banco Central, empezó diciendo que no iba a tocar el mercado cambiario y fue el que más intervino, ¿no? Sí, entonces, y pues sube la tasa, etcétera. Entonces, la verdad que no me queda claro. Creo que ellos juegan unos intereses de clase, que es imponer un determinado modelo, pero creo que también hay algunos de ellos del gobierno que quieren perpetuarse en el poder, otros que no les interesa perpetuarse en el poder, les interesa consolidar determinadas instituciones económicas, y creo que algunos no sé si están de acuerdo con el ajuste que impusieron a la sociedad, ¿no? sí, Porque obvio. me parece que también perdieron credibilidad económica, perdieron credibilidad hacia la sociedad y de alguna manera la van a tener que pagar. Bien, el tema es que me parece que el mismo fondo le está diciendo los avances que han hecho no se le puede llamar gradualismo, ¿no? Porque para mí es un shock y ellos dijeron, bueno, esto es gradualismo, lo que pasa es que si van a terminar devaluando, como creo yo, un 160% de la moneda, va a un 100 y todavía le queda un resto. Me parece a mí que si lo hacían todo de golpe, no se iba a entender, y ahí está el tema. Entonces el gradualismo tiene que ver con que el avance, la posibilidad de ellos de poder avanzar en las reformas estructurales que han querido hacer y no han podido. Entonces empiezan, la reforma laboral no se da, pero te sube la inflación, te suben el tipo de cambio, y bueno, ahí tenés la reforma laboral si querés bajar salarios, ¿no? Sí, de alguna manera, repito, empecé diciendo, bueno, si a eso les preocupa el déficit y la inflación, entonces lo tendrían que haber devaluado, ¿no? Nos enfocamos al revés, algo que han devaluado, y como siguen diciendo que les importa el déficit y la inflación, tienen el correlato perfecto para justificar el ajuste, para justificar la austeridad, para justificar el recorte, para justificar que el Estado no llega, para decir que el problema no es este gobierno, sino que bueno, que la economía no va bien. Me parece que eso es un poquito lo que le pasa. Y esto, si yo viví en Europa ya en un par de años, y a veces uno pregunta, bueno, pero el modelo es similar al de Merkel, por ejemplo, ¿no? El de Alemania, una Alemania conservadora, con rasgos liberales. Y a mí me parece que las economías avanzadas, por más que sean conservadoras, necesitan un modelo económico que sobreviva de alguna manera, más o menos injusto, con más o menos desigualdad, con más o menos sindicatos, etcétera. Pero la verdad que en nuestro caso, en las economías periféricas, en las economías emergentes,
la élite, cuando gobierna la derecha, cuando gobierna, ni siquiera necesita que la economía funcione. Entonces ahí la contradicción de patria colonia, la contradicción de lo nacional con ¿no? Intereses internacionales, se hace cada vez más latente, ¿no? Y esta es quizás la tristeza y la angustia mayor, porque a mí no me molestaría discutir con una derecha si, bueno, quiere esta forma de política pública o no, o si quiere un modelo más o menos redistributivo, o qué tipo de escuela pública quiere. No me molestaría tener ese tipo de discusiones. Ahora, ya cuando el piso de la discusión es tan bajo, porque ni siquiera estamos de acuerdo si queremos tener un país, una patria, un país que exista, que genere ocupación, la verdad que es muy difícil el debate político. Entonces Delfina, es muy difícil que nos llamen a un pacto nacional cuando ellos están dispuestos a vendernos. Delfina, Larry Levy te habla. Te quería hacer una pregunta. Vos dijiste que el presidente había dicho que había evitado un 2001. Por otro lado, hiciste un análisis que por ahí estaban comprando tiempo. ¿Cuándo se les acaba el tiempo y cuándo esto puede parecerse al 2001? No, la verdad que yo no quiero hacer esas especulaciones, porque cuando pasó el 2001 los que pusieron casi 50 muertos en la calle fue el pueblo argentino como nosotros, ¿no? Entonces la verdad que espero que haya una respuesta política y social organizada para que nunca lleguemos a una crisis como el 2001. Ahora, sí creo que compran tiempo, y cuando el tiempo se corta es algo que lo venimos diciendo antes de estas 2 semanas de corrida cambiaria. El tiempo se agota cuando los mercados internacionales o las instituciones financieras internacionales como el Fondo, el Club de París, dejen de prestar plata. ¿Y el humor social, vos pensás que tiene un protagonismo importante dentro de esta situación? Sí, por supuesto, digo, técnicamente el problema de ellos es cuando no tienen los dólares para financiar el reendeudamiento y el pago del déficit comercial. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar que gracias, entre comillas, a esta corrida cambiaria se ha hecho evidente algo que venimos sosteniendo, que es que este modelo económico es insostenible y no cierra. La oposición tiene que aprovechar este momento para generar un relato y una fuerza fuerte de que otra alternativa es viable, de que es mentira que no había alternativa más que acudir al fondo y que es mentira que no había alternativa más que reducir el déficit fiscal. Entonces ahí está, yo creo, la manera de también evitarnos un 2001 y darle al pueblo argentino una verdadera democracia en donde puedan decidir su propio destino. Delfina, una pregunta. ¿Te puedo sacar un poquito de la economía y teniendo el padre que tenés, que es un protagonista de la política, considerás que los políticos, en este caso los de nuestro palo, yo lo digo y me hago responsable de lo que digo, están a la altura de las circunstancias? ¿Estamos capitalizando el error de ellos para poder crecer nosotros? ¿Hola? No le gusta que le manden el padre, claramente. No, se cortó. ¿Se cortó? Se cortó. Ahora, A mí lo que... Bueno, pero digo, entre nosotros también hago la pregunta, porque de alguna manera estamos en una etapa donde los exégetas y los diagnosticadores de la situación abundan, pero lo que no abunda es alguien que me diga qué hay que hacer. ¿Cómo milito yo esta circunstancia? ¿Cómo milito yo este momento histórico de la Argentina? Claro, te voy a decir lo que llega, el mensaje que llega, hoy lo escuchaba en la televisión. Entonces hicieron todo, pero 10, 15 minutos hablando de, bueno, que el argentino haciéndose eco de las declaraciones que tiene que gastar menos. Entonces hicieron un panorama de cómo había que gastar menos, cómo se gastaba, por ejemplo, corriente eléctrica, cómo ahorrar corriente eléctrica. Bueno, encontraron la solución, maravillosa, hay que cambiar la heladera. Porque hay un sistema nuevo que en vez de gastar 1000, gasta 80. Claro. Entonces, vos tenés que tirar a la mierda la heladera que tenés, no tenés laburo. No te alcanza la guita para pagar la luz, para pagar el gas, pero vos tenés que cambiar la heladera porque vas a ahorrar un montón de guita. En vez de pagar 4.000 pesos al año, vas a pagar 800 pesos. Eso es militar el ajuste. No, claro, pero no, eso es justificar. Y entonces ese es el mensaje que están bajando. Están instaurando de que vos tenés que gastar menos. La pregunta es, ¿cuánto menos tiene que gastar una persona que ya casi no le alcanza para comer No dignamente? Pero en No realidad puede. nos metemos en una discusión que es media hasta tonta, diría. No, te llevan a esa discusión. La recuperamos. Hola, Delfina. Te llevan a Hola, esa perdón. discusión. Delfina. Un segundo. En radio. Recupero la pregunta que era, teniendo el padre que tenés, un político de raza, alguien a que yo respeto muchísimo, ¿vos considerás que nuestros políticos, los de este lado de la grieta, están a la altura de las circunstancias? Sí, a mí me parece que la definición de lo que fue el día miércoles
con toda la oposición conjuntamente votando para que se frenen los tarifazos, es un reflejo de que existe la posibilidad de construir una oposición que le ponga un freno a este gobierno. De aquí la importancia de lo que decía antes, ¿no? Nosotros no tenemos que esperar que haya un 2001, sería totalmente irresponsable, no desde el institucionalismo, si se quiere, de la República, sino responsable frente a nuestro pueblo que sufre y que tiene hambre cuando llegan esas crisis, ¿no? Entonces, me parece que nosotros tenemos que ser capaces de establecer los vínculos y de tejer los vínculos necesarios para que más votaciones como fue la del tarifazo del miércoles pasado en la Cámara de Diputados se puedan dar en nuestro país y se le ponga un freno a las negociaciones que está haciendo el COSO. Delphi, te saco ahora o te meto más en lo político y a mí me gustaría que cuentes un poquito de tu actividad como dirigente de política de la ciudad de Buenos Aires, porque me parece que hay un esquema generacional que es interesante reflejarlo un poquito más y que en los medios no se notan tanto, ¿no? Porque por ahí se construye también, me parece, ¿no? Sí, se me cortó la última parte. Que decía que se construye por ahí también intergeneracionalmente, digamos, que no alcanza, para mi forma de ver, con los, voy a ser burdo en la forma de decirlo, con los jetones. Falta meterle un poquito más a las generaciones. Sí, la que vienen de abajo, ¿no? Sí. No, está claro que también estamos en una etapa de la Argentina que yo creo que es necesario discutir primero la verdadera grieta, que es el modelo de país y hacia dónde vamos, y después poder también pensar una nueva forma de hacer política y una nueva forma en que la gente se quiere sentir representada. Entonces, de esta manera, yo creo que es fundamental hablar también de renovación, no solamente de renovación generacional, sino también de renovación de ideas, de proyectos, de formas de hacer política y, por supuesto, de incorporación real de las mujeres en la política, algo que, a pesar de que vemos con mucha fuerza el debate del aborto, todavía nos falta mucho camino por transitar. Perfecto. ¿Algo más, muchachos? Nada más. Delphi, ya estoy como chancho, ¿no? ¿Cómo militamos en 3D? Pero todos quieren militar en 3D, Burda, y me digo que quieren militar en 3D. Se pueden venir, no es generacional. Buenos Aires 3D no es una organización juvenil ni generacional, sino que participan personas de todas las... Nos escriben en nuestras redes sociales, en el Facebook, Twitter, Instagram o donde quieran, y les decimos, para sumarse, hacemos plenarios cada 15 días. Hoy fue un plenario temático sobre lo que pasaba a nivel económico. Después, si no, se discute sobre la coyuntura política, la unidad, cómo, en qué manera construir. Y además estamos militando en la ciudad de Buenos Aires con un proyecto que se llama Buenos Aires en Marcha, que es a partir de la articulación con otras organizaciones y espacios, poder construir un proyecto participativo y colaborativo para la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Está muy bien. Bueno, vamos a... Entonces, Buenos Aires 3D es la página de Facebook. Sí, entonces sí. Okay. O en mis redes sociales también. O sea, el Facebook va quedando. Bueno, sí, pero yo... Si me escriben en mi fanpage de Delphi Rossi, también vale, pero también pueden escuchar el programa de Delfina Rossi, ¿cierto? Que se llama Los Rossi. Y así... Y hace todo, sí. Que chivea. ¿Por qué no? Hay que chivear. Que chivee. Bueno. ¿En qué horario estás? Bueno, se me corta un poco la comunicación. Bueno, listo. No. Después nosotros te lo vamos a chivear el programa, no te preocupes. La próxima voy al piso y charlamos más. Ok. Okay. La próxima venís. Dale, listo. Muchas gracias. Bueno, Delfina, muchísimas gracias. A ustedes. Chao. Bueno, Delfina Rossi pasaba acá en Busto Recortado. Vamos a un pequeño cortecito y volvemos. Radio H. Ya terminando Busto Recortado, y vos tenés algo que decir. Sí, hoy hubo una presentación, me enteré que hubo una presentación por parte de Pablo Lanuse, insistiendo nuevamente con que la muerte de Alberto Nisman es un magnicidio. Y yo creo que la figura debería ser otra. Es un magnisuicidio. A ver si se dejan de joder una vez con los muertos, a ver si empiezan a respetar, a ver si dejan de hacer política berreta con los muertos, y en este caso con Alberto Nisman. Me llama mucho la atención que se ocupen de ver a ver cómo levantan, ¿no? Cada vez más importante, magnicidio. ¿Cuándo, Pablo Lanuse, cuándo le vas a permitir o le vas a pedir a Bonadío que nos diga
¿De dónde salieron los más de 2 millones de dólares que pasaron por la cuenta de Merrill Lynch a nombre de la persona que vos representás, la madre de Alberto Nisman, la hermana de Alberto Nisman y de Diego Lagomarsino? ¿Cuándo le vas a reclamar a Bonadío que de una vez por todas nos diga quién le pagó, en concepto de qué, y dónde salió no solo esa plata, sino las propiedades que compró en Montevideo? ¿Cuándo nos van a permitir conocer realmente quién era Alberto Nisman y por qué desvió su atención de las víctimas para empezar a hacer política? Porque era esta política que finalmente lo llevó a acabar con su vida, no tengo ninguna duda, las pruebas así lo determinan. Llevan 3 años y no pudieron lograr que la justicia finalmente determine que esto fue un homicidio. Es decir, es un magni suicidio. No sigan asesinando al suicida, permitan que la sociedad viva en paz, no generen más, no aprofundicen la grieta y no utilicen más la muerte de un tipo para pasar facturas políticas o para incomodar a personas que piensan diferente como ustedes, porque sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner y todos aquellos que están siendo sospechados no piensan igual, pero en algún momento piensen en las víctimas y dejen de usarlas de la manera que la usan. Muy bien, esto ha sido Gusto Recortado. Nos encontramos el próximo miércoles. Gracias, Larry. Gracias, Claudio. Es un buen rematador. Vos, es un buen rematador, sí. Para eso lo tengo. Clava en el ángulo. Para eso lo tengo. Se va empatando Boquita. Ah, mira. Va empatando. ¿Y el otro? Yo creo que va a ganar. ¿Y el otro? No me fijé todavía. Yo creo que va a ganar. Para mí va a ganar. ¿O vos qué decís? No me interesa nada. ¿Qué me importa? A mí lo único que me importa es por qué no salieron a festejar el gas pimienta, por qué no festejaron los 3 años de abandono. Pero, ¿vos abandonaste? No. ¿Vos abandonaste alguna vez? No. ¿Vos abandonaste? Jamás en la vida. Y bueno, ¿te dan cuenta? Es la gran diferencia. Hasta el próximo miércoles, aquí a las 20 en Radio H, Gusto Recortado con los amigos. Gracias, Claudio. Gracias, Larry. Y nos vemos pronto. Chau.